Hey, hola amigos de YouTube, yo soy Samuel de The Geek World y estoy aquí con un nuevo video, en el cual hablaremos de un superhéroe no tan conocido en el mundo de las historietas, ya que este no pertenece a ninguna compañía muy grande, pero sin embargo, en los años 60 este era un verdadero ícono en países de habla hispana, ya que este se volvió demasiado popular entre los leyentes de las historietas. Este personaje del que hoy hablaremos es Calimán, el hombre increíble. Calimán fue un programa de radio y luego también una historieta, de origen mexicano. Esta narraba las aventuras del superhéroe Calimán y de su joven compañero Solín, descendiente de los faraones. Estuvo vigente entre 1963 y 1991, donde tuvo más de 1000 historietas continuas, en las cuales el personaje fue teniendo diversas aventuras. Y ahora sí, una vez presentado el personaje, vamos con su historia completa. Esta serie la creó originalmente Modesto Vázquez González en 1963, con personajes ideados por Isidro Olace y Carlos Chacón para la radio mexicana. Al inicio se llamaba el personaje Calima y tenía novia. Se grabó un programa de 15 minutos, el cual lo escribió Benjamín de la Torre de Haro. Este fracasó, entonces lo llevaron con Modesto Vázquez González, gerente de RCN. Él bautiza al personaje como Calimán y también le da el nombre a Solín, el cual antes era Olín. Víctor Fox suple a Benjamín de la Torre, e Isidro Olace comenzó como actor de reparto en la serie radiofónica y luego se volvió el narrador oficial. Tras el éxito inicial de las aventuras del personaje en este formato, en 1965 se produjo el salto a la historieta, y fue entonces cuando alcanzó su mayor popularidad. Bajo la pluma de Héctor González Dueñas, Víctor Fox y Clemente Uribe Ugarte, la revista se vendió semanalmente durante 26 años sin interrupciones a lo largo de 1351 números consecutivos y se difundió no solo en México, sino por toda Centroamérica, en algunos países sudamericanos y en el Caribe. Por motivos aún desconocidos, siendo apenas un recién nacido, Calimán fue encontrado en una cesta por un príncipe llamado Abul Pasha, quien lo habría adoptado como su hijo y heredero del reino de Kalimantán, ubicado en un ficticio punto de la India. El primer ministro, sabiendo que Calimán heredaría el reino, secuestró al bebé sin que nadie se percatara y lo lanzó en un río. Calimán logra salvarse milagrosamente y es encontrado por dos cazadores, los cuales lo crían durante años, pero finalmente estos dos mueren, y después de esto, Calimán es cazado por otras personas y es llevado a un mercado de esclavos, donde unos mongoles lo terminan comprando para que sea el hijo del jefe mongol en su tribu. En ese mismo mercado se encontraba su padre Abul Pasha, el cual lo estaba buscando, pero desafortunadamente es asesinado por los mismos cazadores que vendieron a Cali. Cali es criado por los mongoles y se convierte en un gran combatiente, pero después de un tiempo decide escapar de ahí y se encuentra con un anciano sabio, el cual le cuenta sus orígenes y la suerte de su reino, Kalimantán, el cual se encuentra bajo manos del primer ministro. A su vez, le brinda un nuevo nombre, el cual sería Calimán. Después de esto, se embarca en una serie de aventuras por el mundo, en las que llega al Tíbet, donde es educado para desarrollar su mente y su físico con entrenamiento en artes marciales como judo, karate y jiu-jitsu. Pero tras un incidente ahí, termina en una embarcación de piratas, los cuales terminan manipulándolo para que le ayude a conseguir acabando con más barcos enemigos y quedarse con los tesoros de estos. Pero finalmente son abatidos por el gobernador de Zanzíbar, una ciudad que se encuentra en África, donde Calimán se termina enamorando de la hija del gobernador, pero la terminan asesinando, ya que ella dio su vida para salvar a Calimán de una bala, lanzada por un enemigo del gobernador llamada Abel Salim. Calimán va por toda África en busca de este asesino, y lo termina encontrando, y en todo su recorrido se va haciendo amigos de todas las tribus que visita, y encuentra la única arma que ha llegado a utilizar, que son unos pequeños dardos somníferos que hacen que a quien impacte tenga un efecto similar al de la muerte. Después de esta gran aventura, Calimán se dirige de nuevo al reino de Kalimantán, donde acaba con el primer ministro,
pero desafortunadamente su madre termina siendo asesinada al defenderlo, y una vez siendo el rey de Kalimantan, les da todas las tierras a los ancianos sabios y deja el reino a su disposición para así dirigirse hacia el Tíbet, donde terminará su formación y años después sale de ahí siendo completamente un experto en todo lo que hace y dándose a la tarea de ir por todo el mundo acabando con la justicia del mismo. Las aventuras del personaje en su afán de justicia lo han llevado a recorrer diversas regiones del planeta. Calimán ha debido hacer frente a organizaciones criminales del Hampa, especializadas en el tráfico de drogas y armas, personajes místicos, extraterrestres, asesinos a sueldo, nazis e incluso a seres de ultratumba como vampiros, muertos vivientes y licántropos. Durante todas sus aventuras se ha hecho acompañar de un niño egipcio llamado Solín, un pequeño discípulo que admira la nobleza e inteligencia de Calimán, compañero de viaje a quien conocería en su primera aventura. Será el único personaje de soporte consistente en las historias, ya sea como ayuda o como estorbo, pero principalmente como sujeto de preocupación de Calimán, al meterse en varios embrollos durante el desarrollo de las tramas, sea por su inocencia, su innata curiosidad o por su cercanía por el protagonista. En cuanto a sus armas, Calimán lleva solo una daga, que según él mismo lo dice, no es un arma, sino que forma parte de su atuendo. Cuando la situación lo requiere, usa unos dardos omníferos que hacen dormir por 6 horas a una persona ordinaria, y entre sus poderes mentales están la hipnosis, el actus mortis, que consiste en paralizar los latidos del corazón y la respiración, haciendo creer que está muerto, el viaje astral, que es capaz de hacer que su mente vaya a otro sitio sin dar órdenes mientras que su cuerpo se quede en otra parte. Puede incluso viendo la pupila de un cadáver saber qué fue lo último que la víctima vio al morir. Puede proyectar su voz a otro sitio, y también con solo algunos toques a su rostro puede cambiarlo y alterar su rostro, cuerpo y el timbre de su voz según le plazca. Es un conocedor de algunos conceptos de ingeniería, matemáticas, física y química, sabe de historia, filosofía, artes marciales como judo, karate, entre otras, y domina todas las técnicas de combate, y conoce casi todas las ciencias del saber. En cuanto a sus villanos, su principal enemigo es el recurrente Araña Negra, de nombre Martin Luther, un antiguo acróbata circense que con el tiempo se convierte en el criminal más buscado en todo el mundo, el cual nunca deja ver su rostro completamente, ya que siempre tiene una máscara negra y un sombrero del mismo color. Utiliza toda clase de armas, pero la favorita es su anillo en forma de araña, que tiene un veneno de alto poder, que con solo un tacto provoca la muerte inmediata. La Araña Negra no siente odio hacia Calimán, simplemente quiere eliminarlo para tener la satisfacción de haber derrotado al mundialmente famoso Hombre Increíble. Otros enemigos famosos son Karma, un monje tibetano aspirante junto con Calimán al grado de dragón rojo, quien lo traiciona al no obtener este logro, que para los lamas simboliza la máxima sabiduría. También su gemelo maligno Namilak, que posee sus mismos poderes, que es creado con magia para destruirlo. Otro es la Bruja Blanca, una hermosa hechicera que es soberana de un reino de gorilas inteligentes. Cabe destacar además en la lista de villanos a Burna, el extraño Doctor Muerte, que fue el primer rival física y mentalmente equiparable al héroe, quien domina la técnica de la transmutación y protagoniza contra Calimán una de las más célebres batallas cuando el villano se transforma mentalmente en caballo, luego en leopardo y en otras bestias salvajes. Como hemos podido ver, Calimán cuenta con historias muy entretenidas y representativas de él a lo largo de su trayectoria tanto en cómics como en radio, por lo que es uno de los superhéroes más conocidos en habla hispana, pero más que nada por personas ya un poco mayores. Este fue uno de los primeros cómics que yo llegué a leer, y la verdad me gustó demasiado su historia. Si ustedes también quisieran leerlo, les dejaré un link en la descripción con el cómic que narra su historia completa. Y si ustedes quieren que yo les traiga historias completas de este personaje o de alguno otro, déjenme en los comentarios y yo me encargaré de traerlas. Y ya sin nada más que añadir, este fue el video, espero que les haya gustado y si es así, los invito a que dejen su like y que lo compartan con sus amigos, además de que se suscriban con la campanita activada para no perderse ningún video. También les recuerdo que esperen el video del viernes referente a la saga de GTA, donde hablaremos ahora de GTA Vice City. También les recuerdo que me sigan en Instagram, donde estoy día a día subiendo noticias geeks, en serio se los agradecería demasiado. Y ya sin nada más que añadir, yo soy Samuel y esto es The Geek World, nos vemos hasta la próxima.